demoremos un poco más. Él es licenciado en Derecho, está en curso más bien, nació el 24 de febrero de 1990. Está estudiando en la Universidad del Valle de México y bueno, tiene diplomados en Administración de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, basado con el estándar de competencias ECO 978, diplomado en Gobierno y Administración Pública, curso hacia un Estado abierto desde la experiencia de la Ciudad de México, que es una visión parlamentaria, el Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso de Ciudad de México. Participó en el Foro Nacional México en la Agenda 2030 para el desarrollo de desigualdad y equidad de género en el Colegio de México, Seminario de Jóvenes por el Futuro de la Ciudad de México y el Derecho a la Educación, taller La Nueva Constitución Política de la Ciudad de México, los desafíos, compromisos con la juventud en el siglo, en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. También participó en el taller Juventudes por los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Instituto Mexicano de la Juventud. También participó en un diplomado de oratoria y liderazgo en el World Trade Center, Ser Líder en el 2017, taller de escritura para abogados en el Centro de Estudios Carbonell, experiencia laboral, es fue asesor del Senado de la República del 2014 al 2018, presidente del Instituto para el Desarrollo e Impulso de los Jóvenes en México, ACE, actualmente, desde el 2014, consultor y asesor externo de proyectos y foros en la Cámara de Diputados del 2016 al 2018, consultor de proyectos y foros en la Cámara de Senadores también, consultor externo de proyectos y foros de la Asamblea Legislativa de Ciudad de México, colaborador externo en proyectos con el Instituto de la Juventud y Cedesol, asambleísta honorario en la Cámara de Diputados del Estado de México, postulante de Derecho en despacho jurídico y acciones emprendidas como Proyecto Social Pacto Joven en colaboración con el Instituto Mexicano de la Juventud, Cedesol, Foro de los Retos de la Juventud del Siglo XXI y pues bueno, tiene un inglés intermedio y bueno, en su idioma, además obviamente del español, y bueno, una amplia experiencia en temas de lo que es la juventud y temas relacionados con la Agenda 2030. Así que bueno, Emanuel Vargas Araoz, te damos la bienvenida. Mi nombre es Manuel Alejandro Ceballos, presidente de JCI Estado de México, por lo que, pues bueno, tienes la palabra para poder dar tu experiencia y todo lo que está planeado para el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Bueno, pues antes que nada, una disculpa por la demora, pero pues ya está en el trabajo, aprendí en esta ocasión y pues sí, tuve algunas complicaciones, pero bueno, quisiera agradecer sobre todo aquí a mi amigo Oscar y a mi amiga Gina y a la JCI de Ciudad de México, que fueron los que el día de hoy me invitaron a participar justamente en esta dinámica. Bueno, el día de hoy voy a tratar de dar una noción general acerca de justamente el emprendimiento, como tal, qué es emprender. Vamos a ir desde lo más básico, la parte un poco más teórica. Igual en un momento voy a compartir ya mi pantalla para poder compartir con ustedes el tema. ¿Ya se está compartiendo o no? ¿Ya lo pueden ver? Sí, ya lo podemos ver. Aprender a emprender. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, antes que nada vamos a tratar justamente, como comentaba, cuáles son como que las nociones principales de emprender. ¿Qué es emprender? Empecemos justamente definiendo qué es emprender como tal, como la palabra. La Real Academia de la Lengua Española define emprender como acometer y comenzar una obra, un negocio o un empeño, especialmente si encierra ciertas dificultades. De esta definición, ¿qué podemos entender? No sé si alguien quisiera participar y decirnos qué entiende por emprendimiento.
¿Alguien que quiera participar del chat? Active su micrófono, por favor. Sí, ¿me escuchan todos? Por emprender, lo que se me viene a la mente es que, no sé, una persona no se quiere sujetar tal vez a un horario fijo y él emprende un negocio en el cual él va a ser el administrador general y a su vez va a emplear a más personas. Esa es la idea como tal de emprender que tengo, como estar independiente y ser pues un sujeto que genera sus ingresos él de manera autónoma. No sé si esté bien o esté un poco mal. Bueno, sí, justamente emprender es parte de eso, es parte de lo que comentas. Es tener una iniciativa, proponerse un objetivo y trabajar consecuentemente utilizando una serie de habilidades, así como los recursos disponibles hasta cumplirlo. Por lo que podemos deducir que emprender no solo es la decisión de iniciar un negocio, porque muchas veces pensamos que emprender es sinónimo de empresario, no, ahí cometemos un error. Por de manera específica, yo creo que emprender la palabra es una palabra que radica de manera constante en nuestras vidas, de manera cotidiana, está presente en cada una de las decisiones, en cada una de las definiciones que tomamos, desde tomar la decisión tan burda como inscribirnos a un gimnasio, hasta tomar la decisión en nuestras vidas de qué carrera queremos elegir en cuestión universitaria. Sé que suena a veces algo simple pensar en emprender como algo tan básico como esto, pero analicemos un poco. Cuando tomamos la decisión tan solo de emprendiendo un proyecto personal, un proyecto al que le dedicaremos parte de una inversión económica, vamos a dedicarle también tiempo y mucho esfuerzo sobre todo, y va a requerir de muchísima disciplina y constancia. Todo ello en favor de un proyecto que es un proyecto en favor de nuestra salud, en favor de nuestra imagen e integridad física. Es por ello que comento que realmente es algo que está en nuestras vidas de manera constante y en distintas modalidades. La siguiente diapositiva. Bueno, para emprender significa distintas cosas para cada una de las personas, como podemos echar ahorita al compañero. Emprender para algunos es abandonar tu zona de confort, emprender es arriesgar más allá de lo que deberías para algunos, emprender es convertirte, como él lo comentaba, tal vez en tu propio jefe, esa independencia económica que a muchos a veces buscan. Para algunos emprender es un acto creativo de búsqueda de nuevas cosas. Yo, por ejemplo, en el caso mío muy personal, muy particular, para mí emprender es el acto de ser honesto con uno mismo, es tomar la decisión de manera seria y definitiva en cada uno de los actos que van a trascender en nuestra vida. Es disciplina, es constancia, es en dos palabras con todas sus letras, yo creo que es aprender a vivir. Eso para mí vendría siendo el concepto de emprender, porque realmente el concepto de emprender yo creo que es un concepto tan amplio que es algo que tenemos que aprender a adaptar cada uno con base a nuestras necesidades, con base a lo que creamos, a lo que necesitemos también con base a las circunstancias. Bueno, ya que más o menos vamos viendo qué es emprender, vamos a ver ahora qué es un emprendedor. La Real Academia Española define al emprendedor como aquella persona que emprende con resolución, acciones o empresas innovadoras. La palabra emprendedor está estrechamente relacionado con el vocablo francés entrepreneur, que aparece a principios del siglo XVI, la cual hacía referencia a los aventureros que viajaban al nuevo mundo en busca de oportunidades de vida, sin saber con certeza qué esperar de aquella cruzada. Y es justo eso, emprender es una aventura, es una experiencia que te marca de por vida, es aquello que va a dejar una huella de vivencias que marcarán y forjarán parte de tu destino, porque cada una de las decisiones que tomamos en el día a día van definiendo poco a poco qué es lo que vamos a hacer. Ser emprendedor es emprendedor es aventurarse a una gran travesía sin nada más que un sueño y una idea. Es vencer el miedo y darlo todo por un sueño. Yo creo que emprender es quebrar aquellas cadenas, romper aquellos grilletes que nos mantienen atados, esclavizados a la tierra de las dudas. Muchas veces pensamos que emprender es solo montar un negocio y no. Emprender es tomar una decisión firme de algo que anhelamos, algo que queremos, algo que nos apasiona. Yo siempre he creído también que un emprendedor es aquella persona que acepta la aventura de transformar las ideas en acciones y los sueños en realidades. Porque como lo dijo alguna vez Walt Disney, si puedes soñarlo, puedes lograrlo.
Algo muy importante que sucede cuando emprendemos es que debemos de tener valor para enfrentar cualquier reto, pese a la adversidad que pudiera presentarse. Quisiera contar un pequeño histórico, un pequeño anécdota histórico referente justamente a Hernán Cortés. Eh, Hay muchos ejemplos que podemos ver a lo largo de la historia, y un breve anécdota es justamente de un joven ambicioso que planeó conquistar a todo un imperio con tan solo 500 hombres. Es el caso de Hernán Cortés, quien desembarcó en la costa este de México en 1519. Quien una vez llegado a territorio mexicano, logró de manera apresurada alianzas con las tribus locales para derrocar al único imperio que se suponía un peligro para sus planes de conquista. Todo parecía ir bien, sin embargo, dentro de las filas de sus hombres se hallaba un puñado de hombres leales al gobernador Velázquez, quienes iniciaron una revuelta contra el mismo Cortés, quien logró terminar con ella, pero entendió que habría otras en el camino. Sus hombres eran rudos y en la mente de ellos solo estaba el oro, Cuba y sus familias. Por nada tenían pensado combatir a los aztecas, quienes los superaban por muchísimo número. Él sabía que no podía conquistar un imperio con y concentración para la inmensa tarea que tenían enfrente. Cortés en ese momento tuvo que tomar una decisión definitiva para cambiar las cosas, para cumplir sus objetivos, y Cortés decidió hundir sus naves. Con ello dejó sin opción alguna a sus hombres. La única alternativa era conquistar o morir en el intento. Y bien, ¿cómo podemos interpretar esta anécdota histórica? ¿Qué es lo que piensan ustedes que aprender justamente de esta situación histórica, un hecho que trascendió y que al final de cuentas es una persona que luchó por sus sueños? Por ejemplo, alguien que quisiera darme su interpretación acerca de este breve anécdota. ¿Alguien que quiera comentar algo? Bueno, creo que esto nos hace reflexionar que si bien en algunas ocasiones podemos tener más salidas, siempre hay que como arriesgarnos principalmente a lo que nos motive o nos impulse a ser mejores y a lograr conquistar lo que nosotros queramos, así saliendo de nuestra zona de confort, como ya lo comentabas. Sí, en efecto. Bueno, muchas veces vamos a enfrentar grandes problemas cuando emprendemos. Y es que a veces lo vemos, a veces muchas personas emprenden un negocio, una idea o a veces un proyecto como hobby. Y ese es el problema, que no lo tomamos con la seriedad que se merece. Y no me refiero solo a negocios, sino a cualquier proyecto que emprendamos para después dejarlo botado y simplemente no continuamos con él. Por eso es importante que una vez que decidimos emprender algo, lo tomemos con la seriedad, con la responsabilidad que se merece. Es por esa razón que muchas veces fracasamos en nuestros intentos por emprender. Y como en esta anécdota histórica, hay veces que necesitamos hundir nuestras naves, quemarlas y dejar de una sola opción, triunfar o naufragar. Algunas de las características que yo considero que debe tener cada uno de los emprendedores, que considero como pilares básicos, sobre todo cuando vamos a emprender, es que un emprendedor tiene que tener mucha pasión, mucha visión y mucha confianza. Pasión porque un emprendedor debe trabajar desde el corazón con coraje y confianza en sus proyectos. Un emprendedor debe tener la capacidad, la visión de ver con claridad el destino que quiere para su proyecto, pero también debe tener la capacidad de vislumbrar las realidades y circunstancias que podrían representar un reto para el proyecto. Y sobre todo, algo que debe tener un emprendedor siempre en mente es confianza en su proyecto. Entender que si bien va a haber dificultades, tiene que tener la confianza y la certeza de que en su momento tendrá la fortaleza para poder sacarlos adelante. Bueno, hay otra parte un poco más, tal vez no tan bonita del emprendimiento, que es la parte de todos los retos y los desafíos a los que nos vamos a enfrentar. Y es justamente el lado oscuro del emprendimiento. Ese lado que nos vamos a enfrentar, en el que vamos a enfrentar un sinnúmero de retos. Dentro de ellos, yo valoré 9 principales, que es, tendremos que aprender a ser versátiles. Una vez que decidimos iniciar un proyecto, necesitamos estar alertas a los cambios, debido a que en el transcurso del mismo el escenario previsto cambiará de manera constante, por lo que debemos aprender a adaptarnos de manera continua. ¿A qué me refiero a eso? A veces, para el simple hecho que cambie alguna situación en nuestras vidas, nos cuesta mucho trabajo adaptarnos a ello, y cuando emprendes es todavía más difícil, porque una vez que emprendemos, vamos a enfrentar retos ya no solamente personales, sino a veces circunstanciales, o inclusive a veces me tocó el caso de una persona que traía un proyecto en mi municipio
con temas de delincuencia y que llegó un momento en que pues también se vio acosado por poder delincuentes, que empezó a tocar ciertos intereses y por ello es necesario aprender a enfrentar esos cambios. Obviamente hay que buscar la manera de salir avante de ellos, pero siempre procurando también nuestra integridad. Otro de los retos que yo considero muy importantes es entender y tomar el rol de líder, dirigir el proyecto hacia el objetivo previsto. Tendremos que aprender a tomar decisiones, es algo que parece sencillo, pero una vez que recae en ti la responsabilidad de ello, descubrirás que no es nada fácil. Cuando te toca a ti tener la responsabilidad de un proyecto como tal al 100% y que recae en ti justamente ese peso de tomar a ti las decisiones, no es nada fácil porque muchas veces estás en la encrucijada de que si sabes que tomas determinada decisión puede llegar a afectar o generar ciertos conflictos, como en el caso anterior que les comentaba. En este caso, ella tuvo que tomar la decisión en un momento de si continuar o no por el tema de la integridad y las amenazas que empezó a recibir ella. Tomar decisiones no es nada fácil y si bien a veces puedes tener muchísima convicción y muchísimos ideales, el enfrentarte a muchas decisiones tan difíciles a veces que te vas a encontrar en el camino, dependiendo del proyecto que emprende, ya sea de negocio, un proyecto comunitario o de la índole que sea, siempre vas a enfrentar distintos retos y tienes que estar dispuesto sobre todo a tener la templeza para hacer a un lado las emociones y tomar la mejor decisión beneficiosa tanto como para el proyecto, en este caso también para la cuestión de integridad física. El tercer reto es cómo aprender a manejar tus emociones, afrontar las consecuencias de tus decisiones. Es un hecho comprobado que emprender es una aventura y desconocemos el destino, por lo que tendremos que aprender a afrontar cualquier desenlace. Como lo comentaba hace un momento, por ejemplo, es importante aprender a aceptar las decisiones que tomarlas, pero algo más importante también es aceptar las consecuencias, saber que una vez que tomaste la decisión y una vez que tienes las consecuencias, los resultados buenos o negativos enfrente, aprender de ellos, porque es de los fracasos de lo que más vas a aprender. Como decían en una película que me gusta mucho de Batman, ¿por qué caemos si no es para aprender a levantarnos? Y justamente es eso, tenemos que aprender de cada una de esas consecuencias de nuestros actos para fortalecer nosotros, para fortalecer el proyecto, la iniciativa que estemos proponiendo. Hay muchísimas circunstancias que se van a enfrentar en nuestro camino y es importante que cada una de ellas no permitamos que nuestras emociones y nuestro estado anímico llegue a afectar en consecuencia a estos resultados que pudieran ser negativos en un momento, pero a veces de algo negativo puede salir algo positivo. Por ejemplo, un caso de una persona, igual una anécdota histórica, de una persona que pues cometió varios actos atroces, pero sin embargo aprovechó las circunstancias de una situación negativa que fue Hitler cuando fue puesto, cuando lo apresaron. Él en un momento estuvo decaído, pero sin embargo si estudias un poco su historia, igual cuando estuvo en la cárcel llegó un momento en que decidió afrontar esas consecuencias de cada uno de los actos que lo habían llevado a estar preso y tomó la decisión de aprovechar esas circunstancias que vivía en ese momento y tomar ventaja y tomar partido de ello. Y fue así que empezó a tomar una perspectiva y una personalidad completamente distinta, y que fue cuando escribió su famoso libro. Y de ahí salió después y inició y continuó con sus proyectos. Pero es justamente lo importante, que afrontemos las consecuencias, inclusive de consecuencias de derrotas o de fracasos o de obstáculos que a veces nos derriben. Tenemos que buscar la manera de cómo salir lo mejor posible de ellos o cómo sacar ventaja inclusive de ellos. Otro reto, otra parte difícil es justamente aventurarse en el emprendimiento. Es sumamente emocionante, pero también es vivir en ocasiones con un grado de incertidumbre, porque el destino que te depara es muy incierto. Esto es un desafío que yo creo que hemos vivido todos los que hemos emprendido, todos los que hemos iniciado algún proyecto de cualquier índole, porque es muy emocionante cuando inicias, justamente es algo que te apasiona, que a veces te desvelas, que estás en todo momento pensando en él, cómo mejorarlo, cómo perfeccionarlo, pero algo que también es cierto es que durante mucho tiempo, ya una vez que lograste dar ese primer paso y trascendiste de la idea a la acción, te das cuenta que también hay demasiada incertidumbre y a veces el camino a veces es un poco complicado, y al ser tan complicado a veces te hace titubear y te hace pensar que no vas a lograr los objetivos que tienes en mente, te hace sentir justamente esa incertidumbre inclusive cuando inicias un negocio y ves que no estás generando el dinero o el recurso que tú tenías destinado generar desde un inicio, y que empiezas a ver que tal vez las reservas económicas que contabas no empiezan a disminuir, y ahí empiezas a sentir cierta incertidumbre y te das cuenta que a veces pues tu idea o tu proyecto
pudiera llegar a dudar de él. Por ejemplo, otro caso concreto es el dueño de Amazon, que en un inicio inició vendiendo libros. Hoy en día, pues sabemos que Amazon es una multinacional que genera millones, billones de dólares, y sin embargo fue una persona que tuvo una idea, tuvo un proyecto y que continuó con él, pese a la incertidumbre, pues a cuestiones negativas, obstáculos que pudo tener, continuó. El quinto reto que yo considero importante es aprender a no depender de los demás. Muchas veces descubrirás que te encontrarás solo y que radica solo en ti la fortaleza para enfrentar y sacar adelante el proyecto. Muchas veces sucede que emprendes determinado proyecto y cuentas con socios o con amigos con los que de manera de convicción iniciaron esta idea. Y en el camino, por X circunstancias a veces de la vida, que algunos llegan a tener otras responsabilidades, algunos de los amigos o personas que estaban contigo en el inicio descubrirás que ya no lo están. Por eso es importante que aprendas a elaborar o tener ciertos planes de contingencia y que no dependamos el proyecto al 100% de los demás. Si el proyecto nació de ti, si la idea originalmente fue tuya y si tú fuiste quien tuvo la iniciativa y tiene la convicción de llegar hasta el final y no rendirse jamás, no porque algún socio, alguna persona tal vez muy cercana que quisieras, pues esté en contra o que simplemente se aleje y decida ya no participar en ese proyecto, no deberías dejar que el estado de ánimo te afecte. Yo por eso lo manejo esto como el lado oscuro del emprendimiento, porque muchas veces lo más difícil no es aquellas cuestiones tan técnicas, a veces lo más difícil es toda esa parte emotiva, la parte emocional, la parte de a veces, como en este caso, sentirnos solos y ver que iniciaron 10 personas el proyecto y de esas 10 personas ya solamente quedan 3, es a veces difícil, pero conforme vas avanzando te darás cuenta que vas a ir encontrando más personas valiosas que siguen teniendo tal vez las mismas ganas para emprender en cuestiones sociales. Por ejemplo, me ha tocado mucho a lo largo de este camino, algunas personas han ido, pero muchísimas otras han ido llegando para fortalecer cada uno de los proyectos personales que hemos tenido con el fin de generar beneficios colectivos. Otro reto que yo creo que es importante es aprender a dividir tu yo personal a tu yo emprendedor. Mucho de lo que estoy manejando justamente es el hecho de que la parte emocional, porque debido a que en muchas ocasiones enfrentarás problemas de índole personal y deberás tener disciplina para, pese a ello, continuar con lo trazado y no permitir que ello afecte tus objetivos. Es justamente lo que ya he comentado anteriormente. Tenemos que aprender a tener un manejo muy, muy bueno de tus emociones y aprender a dividir la parte personal de la parte emotiva. En dado caso de que inicies tu proyecto con tu pareja, aprender a dividir las dos cosas, porque muchas veces cuando inicias un proyecto y si llega a haber complicaciones o algo en el proyecto, eso llega a veces a afectar a la pareja o inclusive viceversa. Si llega a haber problemas en la pareja, llega a afectar el proyecto o inclusive en las amistades. Si por X o Y igual llegan a tener alguna discusión personal, afecta al emprendimiento que están teniendo y justamente es algo muy difícil de hacer, separar la parte por así decirlo, laboral a la parte personal, el yo emprendedor al yo personal. Es muy difícil despegar esos dos porque muchas veces el yo personal fue el que te inició, el que te dio esa inspiración, el que se convirtió en tu musa para convertirte en un emprendedor y fue de donde nació y surgieron todas esas ideas. Pero llega un punto en el que el proyecto va avanzando tanto que es necesario hacer un poco al lado ese yo personal para que el proyecto pueda trascender, porque a veces que personalizamos tanto un proyecto, tanto una idea y la idealizamos tanto que ese yo personal, lejos de ayudar a que evolucione, a que continúe, muchas veces llega a afectarlo y hacer que inclusive se vea reducido o disminuido, o que simplemente no logre los alcances que podría tener si empezáramos a verlo de un punto de vista un poco más subjetivo. Bueno, el reto número 7 es aprender a ver las realidades tal cual y cruda que sean. No idealizar un proyecto sin valorar las circunstancias sobre las cuales vas a tener que trabajar. Es preciso estar en todo momento consciente del entorno y realizar los cambios que se necesiten. Esto mucho tiene que ver con el aspecto de que hay veces que tenemos una idea, ya sea de negocio, como en este caso, por ejemplo, de un negocio, y deseamos iniciar en determinado lugar que nosotros consideramos prudente, pero si no hemos hecho tal vez un estudio de mercado, no hemos valorado tal vez también el tránsito peatonal que transcurre sobre ese espacio, es muy probable que no podamos tener el éxito que quisiéramos. Por eso es importante en todo momento ser conscientes de la realidad, ser conscientes de la realidad política, social, económica que se está enfrentando y con respecto al proyecto que va a hacer, porque cada uno de esos factores va a ser determinante para que tu proyecto tenga determinado grado de éxito, inclusive de fracaso. Es como el caso de Blockbuster. Blockbuster, por ejemplo, ya no pudo ver las realidades de las circunstancias, no se dio cuenta en un determinado momento que la realidad lo estaba rebasando y se mantuvo
encasillado al final de cuentas en sus sucursales físicas, cuando como vimos, pues Netflix, Prime Video, HBO Go y demás plataformas lo rebasaron y llegó un momento en que pues lamentablemente Blockbuster tuvo que quebrar porque no se adaptó, no evolucionó, no logró ver la realidad que se estaba haciendo presente y que sin embargo si hubiera tal vez evolucionado y trascendido esas instancias físicas a algo digital, tal vez pudo haber tenido oportunidad de competir con las que hoy en día pues son las grandes empresas que transmiten vía streaming, en las cuales muchísimas personas pues tenemos ciertas membresías, y es justamente es importante que siempre veamos la realidad tanto en los proyectos que vamos a emprender, ya sean de manera colectiva o sean de índole de negocio. El reto número 8 es un gran reto enfrentar, es el exceso de expectativas que pudieras tener respecto a corto plazo. Hay que entender que para cumplir metas y objetivos se requiere de muchos factores y de mantener un esfuerzo constante que no debe influir por tu estado de ánimo al considerar que no se vea reflejado los resultados que quieres. En todo caso, sería replantear y renovar tus estrategias para el cumplimiento de tus metas. Esto que muchas veces idealizamos, como decía hace un momento, idealizamos tanto un proyecto y tenemos un exceso de expectativas de él y que esperamos que de manera inmediata casi ponemos el negocio y de manera inmediata luego tenemos un sinnúmero de clientes, cosa que así no sucede. Para que un negocio o un proyecto pueda llegar a tener frutos, pues se requiere de mucho esfuerzo, mucha constancia, mucha disciplina. Y es justamente eso, tenemos que aprender a, como en el reto anterior, ver las realidades y no tener un exceso de expectativas, sino al contrario, estar todo el momento consciente de la realidad presente de nuestro proyecto, de ir viendo y valorando cuáles son los resultados que estamos obteniendo conforme al proyecto que estamos desarrollando, económico o cultural, colectivo, del índole que sea, ir viendo cuáles son los objetivos, ir analizando qué tanto avance estamos teniendo conforme a lo que nosotros teníamos planeado lograr. Si vemos que el avance es mínimo en comparación a lo que esperábamos, es posible que algo de lo que estamos realizando o algo que teníamos en mente, pues no está generando el impacto, por lo cual tenemos que replantearnos y pensar qué es eso que necesitamos cambiar para tener un resultado distinto. Y el reto yo creo que es el más difícil, justamente el lado oscuro, por eso puse esta parte del lado oscuro del emprendimiento, es la familia y los amigos, porque muchas veces cuando uno emprende, uno da por sentado que vas a tener el apoyo de la familia, y generalmente es causa de controversia en determinados círculos de interacción, por lo que deberás de tener la capacidad de mantenerte fiel a tus ideales, a tus proyectos, metas, y sin permitir que afecten anímicamente tu iniciativa, porque en muchos casos y muchas veces la familia o amigos consideran que tu proyecto no va a tener éxito. Esto yo creo que es el punto medular justamente de las partes más oscuras que vas a ver justamente cuando emprendes, porque si bien emprender siempre va a ser emocionante, va a tener esta parte difícil, esta parte dura, porque hay muchas veces que vas a tener la iniciativa de querer hacer algo, inclusive estudiar determinada carrera, y puede que tus padres o tus amigos te digan, ¿sabes qué? No estudies eso, porque te vas a morir de hambre, quieres ser psicólogo, de eso no deja, o muchísimas cosas. Sí, a mí me tocó en la preparatoria que yo en un inicio quería estudiar psicología, y justamente me vi influenciado por muchísimas personas que decían, no, es que ser psicólogo no deja, no vas a, así, y me fui por una parte negativa, que fue la parte económica, y dije, no, pues voy a estudiar otra cosa, pero eso es algo que no debemos hacer, eso es algo de los errores más comunes, y es algo de lo más difícil, hacer a un lado los pensamientos de los demás, sobre todo de gente que te importa, que puede ser muchas veces tu familia o amigos, y concentrarte en lo que tú quieres y decir, no, pues es que yo quiero emprender esta acción, yo quiero estudiar determinada carrera, yo quiero hacer determinada iniciativa, yo quiero dedicarme a determinada actividad social, y no lo hago por una índole económico, lo hago porque es algo que me apasiona. En muchas de las pláticas a las que hemos dado por parte del Instituto Municipal de la Juventud, justamente hemos ido a las escuelas y tratamos de hablar con los chicos y que entiendan algo muy importante, y algo que yo siempre trato de contagiar, es el hecho de que justamente tenemos que emprender en nuestras vidas, tenemos que aprender a tomar las decisiones definitivas y constantes de qué es lo que queremos, porque generalmente y lamentablemente la mayoría estudia no tanto por pasión, no tanto porque realmente es algo que les agrade, muchas veces se dan por el índole económico, y lamentablemente hoy en día muchos de los chicos que llegamos a las escuelas y que preguntamos qué es lo que quieren estudiar, en otras ocasiones te decían doctor, arquitecto, abogado. Hoy lamentablemente vemos a una juventud que dice, no, yo quiero ser narcotraficante porque ahí gano dinero, y es ahí donde vemos alerta, y es lo que queremos, que los jóvenes se den cuenta que tienen que estudiar algo que les guste, algo que les apasione,
y tenemos nosotros la responsabilidad como autoridades, pero también como escuela, como padres de familia, de estar presentes siempre en nuestros hijos y no coartarles justamente esa iniciativa de emprender, de que si nuestro hijo dice, ¿sabes qué? Yo, padre, yo quiero estudiar música, no de manera automática decir es que eso no vas a poder vivir, y por el contrario, ver de qué manera podemos apoyar, porque no sabemos el día de mañana si pudiera convertirse inclusive en un gran artista. O al final de cuentas, yo creo que lo más importante en esta vida es ser felices, y emprender para mí es eso, es aprender a vivir y ser feliz. Pese al éxito que logremos, yo creo que vayamos cumpliendo las metas, cada una de ellas es símbolo de un pequeño triunfo que vamos teniendo a corto o mediano plazo. Y bueno, otra parte ya un poco más práctica de cómo emprender. Traté de ser muy general, muy breve, lo más que pude. Igual me disculpo porque a veces tiendo a hablar muy, muy rápido, eso sí es algo que se me dificulta a veces mucho. Pero una de las cosas que quiero hacer con esto es hacerlo lo más práctico posible, sobre todo encaminado, como lo decía el seminario, que es un empoderamiento comunitario, ver de qué manera podemos justamente emprender un proyecto, cuáles son las cosas básicas y ya prácticas como tal, cuál es el modelo que debemos de seguir. Sobre todo yo voy a compartir cuáles son aquí las preguntas que yo me hago cuando realizo sobre todo un proyecto, porque iniciar un proyecto tenemos que buscar la manera de cómo aterrizarlo lo más posible. Emprender no es sencillo, emprender no es tan fácil, sí cuesta algo de trabajo, pero lo más importante es siempre tener la mente clara de tus objetivos y tener esa convicción y el valor de seguir adelante pese a cualquier adversidad. Pero para ello también es importante tener un plan de trabajo y tener un proyecto bien establecido, bien cimentado, para también, en dado caso que se requiera cierto financiamiento, pues se vea que el proyecto tiene pies y cabeza, porque muchas veces, a veces proyectos que no son financiados es justamente por eso, porque no genera el interés necesario a la persona que se le está solicitando el apoyo económico. En este caso yo manejo 15 reactivos que son los que yo considero algunos de los principales y que pues en mi caso muy personal me han servido para elaborar los proyectos, que es, en primero, tener definido cuál es el nombre del proyecto. Obviamente el nombre del proyecto tiene que ir encaminado a qué es lo que vamos a hacer. La segunda pregunta sería, ¿cuál es la razón que propició la presentación de este proyecto? Muchas veces iniciamos un proyecto, a veces hay personas que me ha tocado que lo hacen por moda, y ese no es una razón, un motivo sólido que te permita, sobre todo a ti el día de mañana, ver cristalizado cada una de las metas. Por fundamentos fuertes, que realmente tengan contigo inclusive algo personal, que hayas tenido alguna situación o creas firmemente y de manera convicciosa sobre algo, el proyecto puede que no llegue a trascender tanto. Por eso es que tienes que analizar realmente cuál es la razón por la que yo quiero hacer determinado proyecto, por qué lo voy a hacer. Y ya una vez que dices, no, pues yo quiero atender la problemática de medio ambiente y voy a empezar a fomentar, no sé, los huertos urbanos en las azoteas. Y bueno, ok, pues ahora vas a preguntarte, bueno, ¿y cuál es el problema social detectado? Bueno, como lo comento en un momento, pues te das cuenta que como lo maneja la Agenda 2030, tenemos muchísimas complicaciones atmosféricas, climatológicas, que tenemos que buscar de qué manera como sociedad con la que he compaginado, que justamente desarrollan muchísimos proyectos al detectar justamente esta problemática, porque realmente tienen la convicción y tienen esa responsabilidad propia de hacer algo por el futuro, por las siguientes generaciones. Y es otra pregunta principal. ¿Cuál es la problemática social detectada o necesidad que vamos a enfrentar? Ya una vez que sabemos cuál es el problema en este caso, como ejemplo, el problema ambiental, pues ver qué es realmente lo que está generando esta contaminación. Ya una vez que tenemos esto y que conocemos, que viene siendo la pregunta 5, cuáles son las causas que originan el problema, podemos empezar a generar una justificación del por qué queremos hacer este proyecto, por qué el proyecto que vamos a desarrollar a generar un resultado en beneficio al problema que hemos detectado, que hemos analizado de manera anterior. La pregunta número 7 es, ¿cuál es el objetivo general de este proyecto? Si bien en las preguntas anteriores estuvimos analizando las estadísticas, el origen y el causa de los problemas y cuál es la justificación de por qué queremos hacer el problema, tenemos que decir y detallar de manera un poco más general cuál es el objetivo general del proyecto. En este caso, por ejemplo, el objetivo general podría ser que yo quiero que en el municipio de Nezahualcóyotl todas las viviendas cuenten con el medio ambiente y que contribuyan al objetivo de la Agenda 2030. Ese podría ser el objetivo general. Pero ahora,
que desarrollar un objetivo específico, que ya me dijiste qué es lo que quieres hacer, pero bueno, ¿y eso, qué es lo que vas a generar de manera específica con ese proyecto? Bueno, de manera específica voy a poner y contribuir al medio ambiente. Yo sé que a veces las preguntas parecen redundantes y que a veces la respuesta puede parecer muy similar, pero sin embargo sí es importante que nos vayamos planteando que conforme cada una que vayamos desarrollando, nos va dejando menos huecos o menos espacios de duda y que van a hacer que podamos cristalizar realmente pueda generar un impacto real y positivo en la sociedad. Otra cosa muy importante y es fundamental es que tenemos que decir, bueno, ya tengo el problema, ya sé las causas que lo originan, ya sé qué es lo que quiero, cuál es el objetivo como tal proyecto, pero bueno, ahora ya una vez que tengo todo esto y que suponiendo que ya lo hubiera implementado, tengo que pensar, bueno, ¿y cuáles van a ser los mecanismos que voy a utilizar para medir el avance de los objetivos? Por ejemplo, ¿cuáles van a ser los objetivos que voy a tener para medir que se está cumpliendo mi objetivo general? En este caso, que las azoteas en lo general y el 100% sean azoteas verdes y todos tengan huertos urbanos en sus azoteas. Bueno, pues uno de los mecanismos a utilizar podría ser inclusive algo tan sencillo como una encuesta, ir en un muestreo de determinadas casas y ver de cuántas casas una vez que inició y que ver el alcance que tuvo, ver cuántas casas a las que ya les dimos la información realmente están, ya cumplieron, bueno, ya iniciaron como tal con este proyecto de las azoteas verdes. Y una vez que tenemos justamente este mecanismo, podemos ver realmente si estamos avanzando en el proyecto o qué tan retrasados estás, o si de plano todo lo que planteamos de manera anterior no está cumpliendo los resultados o los objetivos trazados, no estamos logrando conectar sobre todo con la sociedad, con la gente, no estamos haciéndoles entender el por qué es necesario que tengan huertos urbanos en beneficio de ellos, en beneficio inclusive también de su economía. Por eso es importante tener esos mecanismos para medir los avances. Otra parte importante que yo considero, bueno, que es ya después de plantearnos todo esto, tenemos que hacer una descripción muy detallada del proyecto. Es decir, bueno, voy a hacer este proyecto justamente de huertos urbanos y qué es lo que voy a necesitar para empezar. Pues necesito conocer al 100% qué es un huerto urbano, cómo se integran, cuáles son los mecanismos físicos que necesito en este caso, inclusive para dar una muestra, inclusive cosas tan simples como bocinas, micrófono, para poder dar más a detalle la explicación, y es la descripción en lo general, o sea, de manera muy detallada, tal vez en una cuartilla, 2 cuartillas, 3 cuartillas, las que sean necesarias para describir paso por paso qué es lo que necesito. En dado caso de no contar inclusive con recursos, decir, bueno, pues yo quiero hacer todo esto y obviamente entre las cosas que necesito es este determinado presupuesto. Otra cosa importante que tenemos plasmar dentro de todo este proyecto como tal es dónde se llevará a cabo el lugar geográfico y la comunidad, para saber también si lo que estamos planteando es algo necesario y que realmente va a generar un beneficio tanto al medio ambiente, en este caso con el ejemplo que tomamos, o es algo que simplemente no va a generar ningún impacto. Porque, por ejemplo, si quisiéramos implementar huertos urbanos en una zona boscosa, son de provincia, donde la gente de por sí ya tiene justamente, son terrenos amplios, grandes, en los que tienen muchísimos árboles frutales, pues evidentemente es un proyecto que pues no podemos emprender ahí porque es un proyecto que de manera natural ya existe, es un proyecto que de manera natural esto es más en zona urbana, por eso es importante saber y ubicar dónde queremos desarrollar el proyecto y saber si el lugar y la ubicación geográfica donde lo vamos a hacer la comunidad realmente a nivel urbano si lo necesita o no lo necesita. La doceava, también analizar las características socioeconómicas de la comunidad, porque por ejemplo, igual en el parte de medio ambiente, por ejemplo, tal vez pensando en calentadores solares, subsidio del 50% que conseguiríamos de algún lado y en este caso queremos venderle la ciudadanía a la que le vamos a hacer llegar estos calentadores solares, hay que analizar también la cuestión socioeconómica, porque también si vamos a una comunidad que si bien va a ayudarles a largo plazo porque van a
nos va a beneficiar económicamente, tal vez de momento no cuenten con la cuestión, con el poder adquisitivo para poder adquirir este producto, pues a que tuvieran todas las ganas, toda la disposición, tendríamos que buscar algún otro mecanismo, porque si bien no es imposible que lo llevésemos a cabo, formas de cómo apoyar, porque si bien tal vez ya pudimos conseguir un subsidio, podríamos buscar más adaptado a una situación, a una sociedad socioeconómica en una situación muy, muy grave. Y es justamente parte de eso, por eso tenemos que analizar también las características socioeconómicas del proyecto que vamos a emprender. Obviamente todos estos reactivos, más allá de un proyecto de negocio, van encaminados a un proyecto comunitario, un proyecto social. El tercer reactivo que considero importante es las metas o resultados esperados. Parte de todo este desarrollo, de todo este proyecto, tenemos que, una vez que tenemos claro el objetivo de lo que queremos hacer, objetivo específico, objetivo general, dónde se llevará a cabo, la descripción del proyecto como tal, pues solamente tenemos que decir, bueno, yo una vez concluido este proyecto que tenemos determinada duración, pues yo espero que una vez cumplido un año, no sé, el 50% de los habitantes de aquí del municipio cuenten con huertos urbanos, o que el 20% cuente con huertos urbanos. Justamente eso va de la mano justamente con los mecanismos de medición del avance de nuestras metas y resultados. Todo esto es el proyecto como tal, por eso es importante también tener muy claras las metas y los resultados que esperamos. La parte 14 viene siendo la población objetivo, el rango de edad, los beneficiados que van a ser hombres, los beneficiados mujeres como tal, el contexto socioeconómico de esta población. Esto, como le digo, parecerían redundantes, pero que son importantes ir detallando porque eso va a hacer que justamente el proyecto sea lo más sólido. Porque, por ejemplo, si nuestro proyecto tiene que ir, estamos pensando en una sociedad, en beneficiar, no sé, adultos mayores, pero en el lugar geográfico que estamos pensando llevar a cabo el proyecto, pues tal vez no hay tanto adulto mayor, es una sociedad más joven, pues es justamente por eso que tenemos que plantearnos bien cuál es la población objetivo que queremos beneficiar. En el caso, por ejemplo, de huertos urbanos, pues la población objetivo, pues yo creo que sería toda en general, porque con ella beneficiamos a tanto personas de la tercera edad como jóvenes, como adultos, adolescentes, beneficiamos a toda la familia como general. Ahí no hay un rango de edad en específico. Ahí vamos a beneficiar a tanto hombres como mujeres en ese contexto, y el contexto económico pues va a depender mucho del lugar donde lo vayamos a desarrollar. El 15º reactivo es justamente la propuesta de estrategias de sostenibilidad del proyecto. Algo que es muy importante es buscar la manera de que un proyecto que hagamos no solamente es algo esporádico, algo de momento, tiene que ser algo que trascienda, algo que una vez que nosotros terminemos con ese periodo de tiempo que nos determinamos de desarrollar el proyecto, que de preferencia sea un proyecto que tenga continuidad de manera inmediata, inclusive capacitar a las personas de determinada colonia y que ellos nos ayuden a seguir replicando esto, y que inclusive no solamente quedara, como ejemplo, como lo ponía aquí a nivel Nezahualcóyotl, que no solamente quedara en esta demarcación, sino que estas personas que fuimos capacitando, en las que les fuimos dando ciertas estrategias de cómo poner huertos urbanos en sus ciudades, repliquen esta información y que sea un proyecto que de manera permanente sea sostenible, que sea permanente, y que de manera permanente se contagie, porque eso va a generar que a largo plazo, a pesar de que tal vez no lo teníamos plasmado dentro de nuestros resultados, tenga un beneficio mayor y que alcancemos a una población mucho mayor a la esperada. El 10º reactivo que considero importante es qué acciones prevén para contrarrestar la problemática con el desarrollo del proyecto. Bueno, esta parte es justamente en la que tenemos que aprender a, como lo comentaba hace rato, una de las partes importantes de un emprendedor es tener visión. Y si bien tienes que tener visión de hacia dónde quieres que vaya tu proyecto, así tus objetivos y tus metas, también tienes que tener cierta visión, analizar ciertos datos y generar ciertos prospectos de hacia dónde va a ir encaminada la sociedad y ver cuáles son las problemáticas que a lo largo de todo el desarrollo del proyecto te puedes enfrentar. Como lo comentaba hace unos momentos, el caso de mi compañera que llevaba un temas y conferencias en tema de violencia y que empezó a tocar ciertos intereses, pues en algún momento ya tuvo que tal vez tener la visión de saber que si seguía bajo ese rubro y entre más generara impacto y entre más generara justamente cierta afectación a esos intereses delictivos, pues ella pudiera verse en ciertos problemas, y ese es uno de los problemas que enfrentó ella después, porque por ejemplo su proyecto iba encaminado a dar ciertas pláticas y mecanismos para que los jóvenes que estaban justamente en secundarias, preparatorias, pues no cayeran en el tema del narcotráfico, no se vieran tentados por un delincuente que les iba a decir que les prometía que iba a ganar determinada
determinada cantidad económica, y empezó justamente a lograr ese impacto en los jóvenes, y pues los chicos ya no eran tan fácil que los lograras convencer a que se unieran a determinado grupo, y fue ella cuando ella tenía que justamente plantear o generar tal vez ciertos protocolos de protección, si es que contemplando que en algún momento llegara a tener ese impacto tan positivo, y generar ciertos protocolos tanto para la gente que estaba dentro de su equipo como para ella misma. Por eso es importante que siempre que implementamos un proyecto tengamos la visión de ver todo el panorama completo, tratar de salirnos un poco de nosotros mismos y ver y discutir con otras personas para también tener un poco la perspectiva de cuáles son los desafíos que vamos a enfrentar a lo largo del desarrollo de todo el proyecto. Y si en algún momento pudiéramos llegar a tener ciertas dificultades que realmente pudieran resultar en algo complicado tanto para nosotros como para nuestro equipo. El 17º reactivo es qué productos se entregarán a los beneficiarios. En este caso, por ejemplo, los huertos urbanos, si nosotros vamos a buscar el subsidio al 100%, vamos a dar, o si vamos a entregar no sé, algún tríptico informativo, alguna caseta que vayamos a imprimir, ¿cuáles van a ser esos mecanismos? Y para que sea 100% comprensible por parte los, de los emprendedores y de las personas que vamos a ayudar. El 18º activo es cuáles son los mecanismos de difusión del proyecto. Tenemos que entender que algo importante justamente que tenemos que contemplar es cuáles van a ser las cosas que vamos a, poder hacer llegar nuestra información, así los alcances que queremos llegar a tener con nuestro proyecto. Y ello pues va a ser tal vez a través de una gaceta, tal vez a través de redes sociales, tal vez a través de algún periódico local, tal vez a través de algún otro medio digital con que podamos disponer, o algún medio físico, a través de pancartas, a través tal vez de una difusión, a través de ciertos mecanismos de interacción social, no sé, o sea, tenemos que también plantearnos cuáles van a ser los mecanismos. Ya tenemos todo el esqueleto del proyecto, ya sabemos a quién queremos impactar, cuál es el objetivo como tal de este proyecto, esto es lo que vamos a hacer, ciertas de las cosas de las que vamos a necesitar, pero ahora, bueno, ¿cómo vamos a difundir todo este proyecto? Este proyecto en las soluciones o generación de alternativas a la. Bueno, con todo este proyecto que vamos a desarrollar, ¿qué es lo que vamos a solucionar? Si se va a solucionar de manera definitiva o si únicamente, como es en el caso de los huertos urbanos, si únicamente vamos a apoyar y contribuir a la Agenda 2030 y abonar a que en un futuro podamos lograr cumplir cada una de estas metas, o si realmente el proyecto que vamos a desarrollar realmente va a radicar completamente y va a tener una solución definitiva. Es importante que eso lo tengamos también a consideración. Y otra cosa importante, y que sería el número definitivo como tal, para que yo considero para elaborar un proyecto, es tener identificada, bueno, en este caso, nombre de instituciones u organizaciones con las que existan vinculación que fortalezcan el desarrollo del proyecto. Es decir, bueno, ya tengo todo el proyecto, ya sé cuándo se va a hacer, cómo se va a hacer, qué es lo que van a estar, ya sé cuáles son los medios de difusión, ya sé cuáles van a ser mis resultados o cuáles son los que considero que deberán ser mis resultados. Y bueno, para llevarlo a cabo también, algo importante es cuáles van a ser aquellas instituciones con las que yo voy a contar, o organizaciones, ya sea ONG, acciones civiles, iniciativa privada, instituciones gubernamentales, cuáles son todas esas instituciones, organizaciones con las que yo voy a poder contar, que van a ayudarme a fortalecer el proyecto, con las que voy a poder ser aliado para llevar a cabo ambicioso. ¿Qué interactivos que considero importantes? Y bueno, me hubiera gustado pues, tener un poco más de tiempo, pero por ejemplo, ahorita me gustaría saber cuáles son sus dudas. ¿Qué es alguna duda que tuvieran respecto a todo esto? Sí, aquí tenemos en algunas preguntas. Dice, ¿qué aspectos o circunstancias deberíamos prevenir o evitar para que nuestro negocio tenga éxito? ¿Y cómo podría identificar un buen socio de un mal socio para mi negocio? ¿Y cuáles, bueno, de parte de Gonzalo, dice cuáles son las instituciones? Ok, bueno,
¿Qué aspectos o circunstancias deberíamos prevenir o evitar para que nuestro negocio tenga éxito? Bueno, como lo comentaba hace un momento, pues justamente casi tenemos que volvernos adivinos una vez que emprendemos y tenemos que estar en una constante formación en cuanto al proyecto que estamos emprendiendo, para estar en todo momento siempre actualizados de la información y actualizados de las circunstancias, porque muchas veces las circunstancias son tan cambiantes y tenemos que buscar ciertas maneras de cómo podemos prevenir ciertas situaciones. Y la mejor manera que yo considero para prevenir es justamente eso, siempre estar informados y siempre al pendiente de todo ese entorno que engloba o que está, bueno, sí es que engloba como tal el proyecto que estamos llevando a cabo bueno, y la segunda pregunta, ¿cómo podríamos identificar un buen socio de un mal socio para mi negocio? Bueno, eso es algo difícil a veces de saber, no es tan sencillo, es mucho también de aprender a conocer a las personas. Yo voy a platicar el caso muy personal. Yo hace algunos años inicié un proyecto de un negocio de que puse algunas farmacias, igual con un primo. Yo, de hecho fue parte, por ejemplo, lo comentaba hace rato de los miedos, o a veces que tienes que contar con ciertos aliados que te van a ayudar a trascender. Y, por ejemplo, en este caso, yo en un momento tuve cierto temor a iniciar un negocio y fue mi primo que era médico y que me decía, no, pues vamos a poner el negocio entre los dos, yo sé, y él fue justamente el que me dio como que ese pequeño empujón para yo de ahí iniciar más negocios, pero en el caso que iniciamos el negocio, a pesar de que es una persona que yo quiero mucho, lo quiero como un hermano y que nos llevamos muy bien y que nos vivimos casi toda la vida juntos, pues lamentablemente como socios no logramos funcionar, como familia nos queremos y nos apreciamos mucho, pero como socios no logramos funcionar porque no logramos compaginar ciertas cosas. En algunas cosas fue la parte económica, te darás cuenta que a veces siempre es uno de los factores clave que llega a afectar. A veces habrá quien diga, yo soy el que invertí más, yo invertí menos, y pues es justamente esa variante. Yo soy médico, en el caso era, por ejemplo, yo puse el capital en este caso y él decía, pues sí, pero yo soy el médico, yo estoy dando las consultas aquí, en este caso, pues las consultas son mías. O sea, son varias cosas. Realmente es que tienes que conocer mucho, y aunque conozcas mucho a tu socio, en este caso, como fue el mío, aunque yo lo conociera de toda mi vida, o sea, yo no podía vaticinar que tal vez íbamos a tener ese conflicto. Hoy en día, pues nos llevamos muy bien y, o sea, no, afortunadamente no trascendió, pero ¿cómo podrías identificar un buen socio y un mal socio? Pues es complicado, no es tan sencillo obtener lograr identificar justamente un buen socio, pues realmente, como lo comentaba al inicio, o sea, realmente cuando emprendemos es una aventura, y en esa aventura nosotros decidimos quiénes nos van a acompañar, y a lo largo del camino varias personas se van a estar yendo, o inclusive a veces uno es el que decide salirse de los proyectos, y es algo que tenemos que tener en todo momento, ser conscientes de eso, pero también, sobre todo, tener esa parte de que tal vez, por ejemplo, el caso mío, hacer a un lado, como lo decía, el yo emprendedor, el yo personal, pues se sentía muy mal, muy triste, porque decía, no, pues que cómo nos vamos a separar, cómo si esto lo iniciamos juntos, pero el yo emprendedor de ambos decía, no, pues es que pues esto ya no conviene, o te vas tú o me voy yo. Y es justamente esa parte, es muy difícil, pero son de las decisiones difíciles que tenemos que tomar. Bueno, ¿cuáles son las instituciones? Bueno, existen muchísimas instituciones a las que podemos acudir en dado caso de que requeramos cierto recurso, cierto apoyo como tal. Por ejemplo, en el caso mío, en el caso muy personal igual, yo les platico muy personal desde toda la parte que yo he emprendido, la parte de todos los proyectos que yo he desarrollado, tanto en este caso como negocios, como sociales. Por ejemplo, yo un aliado muy grande que tuve a lo largo de todo esto sí fue el Instituto de la Juventud Nacional. En su momento yo logré meter muchos de los proyectos que metimos, y justamente fue para apoyar a las comunidades. Y, por ejemplo, el INJUVE es una de las instituciones que más apoya a nivel estatal, también apoya, pero conforme se va reduciendo, en este caso, por ejemplo, el nivel jerárquico de estas instituciones, es más complicado, sobre todo el apoyo que te puedan dar, porque, por ejemplo, yo lo veo ahora como director, el recurso que tenemos como tal, como Instituto Municipal de la Juventud, es un recurso muy reducido. A nivel estatal lo veo igual, y a nivel federal, a diferencia de otros periodos, pues ahorita también está reducido. No sé si están igual enterados, pero, por ejemplo, su recurso se redujo en un 70%, y por eso hay distintas instituciones, dentro de ellas es eso, pero realmente cuando uno va a emprender y las instituciones realmente es casi, no cualquiera, pero sí tienes que como que enfocarte hacia qué es lo que quieres lograr y quiénes te podrían ayudar.
pues inclusive a veces muchas embajadas también. Pero el punto cuando vas a solicitar justamente recursos, esos apoyos, es de que tu proyecto tiene que tener mucha certeza, tiene que estar muy firme, tiene que tener con claridad y tienes que llevar un resumen ejecutivo para que cuando lo presentes, porque muchas veces va a ser una situación en la que tienes 1 minuto, 2 minutos o hasta 3 minutos para presentar tu proyecto y a veces es todo lo que tienes. Y si logras convencer a la persona de la que buscas cierto apoyo económico para que puedas llevar a cabo tu proyecto, es todo lo que vas a tener. A veces es cuestión de que por suerte te encuentras a X o Y persona en el elevador y que estabas buscando y pues tienes que aprovechar esos segundos en los que estás en el elevador para plantear el proyecto de la manera lo más adecuada y lo más firme y lo más seguro posible. Porque si una persona, inclusive uno propio, si tú no ves certeza en un proyecto, pues simplemente no lo vas a apoyar, por mucho entusiasmo que vea, pero si ves que realmente es un proyecto que más que sólido es una utopía porque no está aterrizado al mundo real, pues simplemente no vas a encontrar apoyo. Por eso es importante que esos 20 reactivos que yo comentaba, y que bueno, voy a aquí compartírselos a ustedes a través de nuestros amigos de JCI, de nuestro amigo Oscar, y todos ellos, son algunas de las cosas que yo tomo a consideración principales que tenemos que conocer de nuestro proyecto para poder solicitar un recurso, un apoyo. Bueno, la siguiente pregunta, ¿qué hacer cuando un proyecto ha decaído? Bueno, cuando un proyecto ha decaído, como lo comentaba dentro de las diapositivas, es justamente eso. Hay que ver cuáles son los factores que determinaron o que fallaron. Si bien pudo haber sido el proyecto, pudo haber sido también la parte humana, o también pudo haber sido el factor social o circunstancial, porque muchas veces no solamente también es la parte técnica, a veces es la parte humana la que llega a fallar. Como lo comentaba, puede ser un mal socio que tal vez no pueda continuar contigo el camino y que pues tú te dejes llevar por la parte anímica, te dejes llevar y también tú, a pesar de que sigas con el proyecto, pues tal vez ya no te sientes de lleno emocionada y permitas que ese estado de ánimo poco a poco y gradualmente haga que pierdas el interés en tu proyecto. Otra parte es que pues también te des cuenta que el proyecto que tal vez desarrollaron decayó porque no lo están tomando con la seriedad necesaria, como lo comentaba. Muchas veces iniciamos un proyecto y lo iniciamos como un hobby, lo iniciamos como algo de que me gusta, me agrada, me apasiona, pero pues lo hago solamente en mis ratos libres. Y no, cuando emprendemos algo, tenemos que emprenderlo con todas nuestras ganas y darle todo el mayor tiempo posible. Vamos a sacrificar muchas cosas, vamos a sacrificar salidas de fiestas, salidas, reuniones con amigos, idas al cine, salidas inclusive con pareja, vas a sacrificar mucho, pero si el proyecto que crees y el proyecto que tienen en conjunto creen que es lo que quieren, realmente les apasiona, no va a ser tan difícil para ustedes que lo tomen con esa seriedad y que sacrifiquen todo eso que es necesario. Por eso es importante, es que realmente un proyecto cuando ha decaído son muchísimos factores. Ese es uno de ellos. El otro puede ser que igual en la ubicación donde se puso el proyecto, donde se inició, tal vez no es la ubicación donde puedes tener el mayor impacto, o tal vez también el grupo social al que estás llegando tal vez no es el adecuado, o tal vez tiene que ver también con temas de comunicación. Tal vez el mensaje que tú quieres hacer llegar, como por ejemplo a mí me pasa muchas veces que como hablo muy rápido, a veces el mensaje que quiero dar a veces no se logra terminar de entender porque hablé demasiado rápido de gente que a veces no me entiende. Eso puedo hablar más despacio, pero se va complicado. Pero justamente es eso, que a veces tenemos que ver de qué manera podemos hacer llegar el mensaje lo más efectivo posible, que realmente sepamos que no fue el mensaje. Tenemos que analizar minuciosamente y hacer por eso un análisis, una evaluación de los resultados que estamos teniendo, y una vez que vemos que los resultados no son los adecuados, que el proyecto ha decaído, vamos a analizar punto por punto y parte por parte si fue el factor humano, si fue el factor circunstancial, si fue el factor anímico de los que son parte del proyecto, si fue algún factor económico, si fue el factor de que el mensaje no se está entendiendo. O sea, son muchos factores, pero tenemos que analizarlos a detalle. Por ejemplo, ahorita me gustaría comentar todo, pero eso sí nos llevaría todavía más rato comentar cuáles son varios de los factores que tenemos que analizar una vez que nos damos cuenta que el proyecto no está teniendo tal vez la expectativa que teníamos. Pero también algo importante es que tenemos, como lo comentaba, tener paciencia una vez que iniciamos un proyecto, porque igual puede que no esté teniendo tal vez de momento el éxito o los resultados que quisiéramos, pero de un momento a otro puede llegar a detonar y a veces son circunstanciales. ¿Y dónde se puede obtener financiamientos para emprender un negocio? Bueno, para emprender un negocio existen, bueno, anteriormente existía el Fondo para el Emprendimiento, pero
Pues ahorita generalmente son más cuestiones crediticias. Ahorita como tal apoyo para empresas, por ejemplo, ahorita por el tema del COVID salieron algunos apoyos para, pero no tanto para emprendedores, sino para empresas ya como tal establecidas y fueron apoyos pequeños. Si quieres, eso me lo deja investigar un poco más, me lo quedo como tarea cuáles son los financiamientos que existen en este momento de manera actual y lo hago llegar inclusive a través del grupo de WhatsApp que tenemos. Ya una vez hoy me encargo de investigar bien cuáles son actualmente algunos de los instancias que existen que nos puedan ayudar para iniciar o emprender un negocio y ver si algunas existen, que algunas que son a fondo perdido, porque existen tipos de financiamientos que son realmente un crédito en el que son a veces muy buenos, que te dan un determinado plazo y con un interés muy bajo o sin interés, pero hay otros que son mucho mejores, pero es muy raro, sobre todo en cuestión de emprender un negocio, son a fondo perdido, que es a fondo perdido quiere decir que es un proyecto en el que tú una vez que lo presentas, te van a dar determinados recursos, ya sea 50, 100 mil o determinada cantidad, X cantidad, y es una cantidad que tú no vas a tener que regresar, es una cantidad que exclusivamente se destinó justamente para eso, que se destinó justamente para desarrollar esa labor social, ese proyecto en específico. Digo, es muy difícil, sobre todo en cuestión de emprender un negocio, que exista apoyos a fondo perdido, eso es muy difícil para emprender un negocio, pero sí, sobre todo a intereses muy bajos. Si llega a ver, digo, me lo quedo como tarea y lo mando en el grupo de WhatsApp, las instituciones que encuentre que puedan ahorita apoyar para emprender un negocio. Y bueno, ¿cuál es la diferencia entre un proyecto de emprendimiento clásico y el emprendimiento de proyectos de empoderamiento comunitario? Es solamente que uno tiene como objetivo obtener una ganancia, el otro busca darle soluciones a problemáticas de la sociedad sin una necesidad de lucro, o existen diferencias fundamentales entre ambas formas de emprendimiento. Bueno, mira, eh, sí, una de las cuestiones básicas es justamente la parte económica, que uno va más encaminado a la parte adquisitiva, a la parte de las ganancias, y otro va más a la parte altruista, a la parte de generar un impacto social que genere un beneficio para todos, y no que no sea lucrativo. Si bien esa es como que la parte medular, hay veces que se puede emprender y puede ser no solamente un negocio, sino también puede ser un emprendimiento social. Yo alguna vez he tenido a veces la idea utópica de cómo buscar, cómo generar tal vez empleo y generar y bienestar económico por ejemplo, en mi comunidad. Y yo alguna vez, bueno, sigo pensándolo, pero ya ahorita con todo lo que sé que no es tan fácil, es un poco complicado, pero sí se puede, es emprender tal vez empresas por colonias, que si bien la empresa como tal es netamente capitalista, yo tenía esa idea y aún tengo más o menos la idea, de emprender una empresa por colonia que genere como tal empleos justamente en específico para las personas que vivan en esta colonia y que sea sostenible, que todo el recurso que se esté generando, sea del índole que sea, al final de cuentas, pues va a tener que tener un índole lucrativo para que pueda ser sostenible en este caso este emprendimiento, pero que realmente ese dinero simplemente esté rotando en la empresa y que los beneficios por ejemplo, los excedentes que pudiéramos llegar a tener dentro de esa empresa sean para beneficiar a la colonia, ya sea que si bien no es responsabilidad de la iniciativa privada, pero como tal sí podría aportar, por ejemplo, en este caso, bajo este proyecto, esta idea utópica que yo tengo de poner empresas por colonia, es esos excedentes económicos que pudiéramos tener se vean reflejados no en una persona, no para que yo pueda comprarme una casa, sino que simplemente sean para que podamos mejorar las condiciones de vida de toda esa comunidad, de esa colonia, que esos excedentes se vayan para alumbrados, para bacheo, para seguridad, para mayores comodidades justamente que generen mayor seguridad en toda esa zona. Por eso no está tan peleado de la mano la parte de emprendimiento como negocio, que viene siendo el clásico, y la parte del emprendimiento social. No está peleado, se pueden combinar, pero sí tienen ese tipo de diferencias. O sea, realmente sí, yo creo que la raíz radica en la parte lucrativa, en la parte altruista, yo creo que es lo que más los diferencia. No sé, ¿alguna pregunta o ya sería todo? Oscar, ¿algo? Pues bueno, soy Manuel, no soy Oscar, pero pues ahorita hay no, digo, si alguien más tiene alguna pregunta, pues es momento de hacerlo. No sé si alguien más quiere participar, puede activar su audio. Creo que ya no hay dudas. Muchas gracias por tu apoyo
No, qué gracias a ustedes. Y una disculpa por la demora, pero es que teníamos alguna reunión ahí y no me podía salir y ya logré escaparme al final. Pero sí, una disculpa por la demora. No te preocupes, Emanuel. Pues bueno, le agradecemos a Manuel Vargas por su participación, por toda esta plática referente al emprendimiento. La verdad es que valoramos mucho tu tiempo, no tienes por qué disculparte. Pues bueno, estamos en contacto y teniendo ese nexo contigo y toda esta experiencia que nos has brindado el día de hoy. Y bueno, recordarles que seguimos con este ciclo en este seminario con algunas ponencias, talleres y conferencias, que es muy importante que participen porque, bueno, son actividades que hacemos como JCI, pues para la sociedad, para que pues estén empapados de temas de la actualidad respecto a emprendimiento, respecto a todo lo que es la agenda 2030 y otras cuestiones que tenemos ahí como oratoria. Y bueno, agradecemos mucho a Emanuel, quien pues nos ha brindado mucho su tiempo y pues si no hay más dudas, pues te agradecemos mucho y pues seguimos en contacto. Yo soy Manuel Alejandro Ceballos, soy presidente de JCI Estado de México y agradezco mucho a Oscar por moderar esta conferencia y pues, cualquier cosa pues está de MX. Muchas gracias, hasta luego. Perfecto.